en modo otoño. Canal 9, a tu lado. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. 21:32 minutos, 15 grados la temperatura en Paraná y alrededores. Hacemos una nueva edición de Cuestión de Fondo hasta la hora 23 para todo Entre Ríos, buena parte de Santa Fe. Y agradecemos obviamente los canales de cable que se van sumando, no solo en Entre Ríos, sino también en Santa Fe. Uno recibe siempre muchos mensajes de la zona de Rafaela, Esperanza, bien, San Justo. Bueno, a ver, la provincia de Entre Ríos y más precisamente la cabeza de su poder judicial ha estado nuevamente en las noticias nacionales e internacionales en los últimos días por el caso de la fiscal Cecilia Goyeneche. Hace un par de semanas fue orgullo el hecho de que en una provincia argentina se condenó y se inhabilitó para siempre a un exgobernador enriquecido por haber robado dineros públicos. Pero en los días recientes pasamos del orgullo a lo más parecido a la vergüenza, más aún después del pronunciamiento del procurador de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eduardo Casal, y luego del alto cuerpo que preside Horacio Rosati. Casal habló de la grave afectación del derecho de defensa del tribunal entrerriano para con Goyeneche y de la descalificación como acto jurisdiccional válido en el marco de la doctrina de la arbitrariedad de sentencias. Y se refería a los vocales del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos por el hecho de violar la Constitución de la provincia y disponer que la doctora Goyeneche fuera acusada por un abogado ad hoc y no por nadie del Ministerio Público Fiscal como establece la ley. Y tras cartón, la Corte Suprema hizo lugar a la opinión de Casal y le ordenó a la justicia entrerriana que hagan las cosas bien, como debe ser y sin violar leyes ni normas constitucionales. Y algo parecido también había exigido previamente el relator de la Organización de las Naciones Unidas, lo que tendrá que responder próximamente el Estado entrerriano y el Estado argentino. La pregunta es básica. ¿Había que llegar a esta instancia vergonzosa en que Entre Ríos está en boca de todo el país por la actitud irresponsable de la cúpula judicial? ¿Y el gobierno provincial no pudo haber evitado esta situación de antemano? Está claro que ni el gobernador Gustavo Bordet ni sus referentes jurídicos en el gabinete hicieron mucho para detener un proceso destinado a estrellarse. La pregunta es también, ¿qué harán de ahora en más? Se sabe que en las últimas horas Bordet habló con sus asesores jurídicos y todos le dijeron lo mismo: la resolución de la Corte Suprema debe acatarse. El tema es qué hará el jurado de enjuiciamiento que maneja a gusto y placer el vocal Daniel Carubia, por más que no sea el presidente. ¿Cuánto incidirá Carubia para que se mire para otro lado, no se haga lugar a la directiva de la Corte y se siga para adelante como si no pasara nada? Y Carubia tiene fuerte incidencia sobre los vocales Juanes Maldoni y Gisela Schumacher, que tenían el voto decidido para destituir a Goyeneche y avalar así la acusación del abogado Gualeyo Yustet. Pero en el jurado hay 3 hombres de la clase política, 2 legisladores del oficialismo y un abogado que es el director de Asuntos Jurídicos del Senado. Habrá que ver qué es lo que prima en esta historia. Si la miopía, la falta de visión política institucional y los lazos de lealtad malentendida con el peronismo concordiense, o la racionalidad en función del pronunciamiento en tiempo récord de la Corte Suprema, demostrando así su preocupación por una grave situación institucional. La lógica indica que debería conformarse un nuevo Superior Tribunal de Justicia. Solamente la doctora Susana Medina de Rizzo podría participar porque no votó instancias de este tema. Avalar el hecho de que el fiscal acusador del caso de Goyeneche debe ser del Ministerio Público Fiscal y realizar nuevamente el jury, lo que debería concretarse todo antes de la hora 12 de la noche del 30 de mayo. Porque de lo contrario se caería la acusación, porque los tiempos son estrictos en cuanto a los 6 meses
en que debe realizarse el proceso. Y ojo, de esto no se le debe echar la culpa a Goyeneche. En todo caso hay que mirar a los miembros del Superior Tribunal de Justicia que decidieron violar las leyes y generar toda esta situación que se les vino encima. Y acá viene otra pregunta. Después de todo esto, ¿no le correspondería un pedido de juicio político a quienes propiciaron este papelón nacional e internacional de la cúpula judicial? Nadie va a mirar la conducta del vocal Daniel Carubia, clave en manejos y desmanejos de esta historia, quien lleva cerca de 34 años en el Superior Tribunal de Justicia y se ha cansado de dictar fallos retrógrados, como ser los casos Fornerón, el del cura Justo Vilarrás y sus víctimas, prescripciones en delitos por corrupción para beneficiar a los inculpados o libertades condicionales en los delitos por corrupción para hacerle el favor a los jefes políticos. Los vocales Germán Carlomagno, Juan Esmaldoni y Miguel Ángel Giorgio, que rechazaron el fallo de la jueza Elena Albornoz, quien había sostenido la ilegalidad del apartamiento del Ministerio Público Fiscal que generó luego toda esta situación vergonzosa, ¿no tuvieron responsabilidad también en toda esta situación? Y tampoco hay que olvidarse de la vocal Claudia Misaguac, por más que haya contado con un rol protagónico inferior, pero está claro que fue y es motor en las sombras del inicio y prosecución de la venganza de su ex defendido Sergio Uribarri, disfrazado de proceso de enjuiciamiento contra la fiscal que lo acusó. Esta triste historia para las instituciones de Entre Ríos recién empieza a quedar al descubierto. Lo preocupante es que a hoy, por estas horas, nadie sabe a ciencia cierta cómo terminará ni cuáles serán las secuelas para el Estado entrerriano y el Poder Judicial. Buenas noches, Claudia Martínez, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Hola, Daniel, muy buenas noches. ¿Me anticipa los títulos del programa? ¿Cómo no? Enseguida. Violencia en el ámbito escolar. Ante los hechos conocidos en el último tiempo sobre casos de violencia en instituciones educativas, vamos a conocer cómo es el trabajo dentro de las aulas para abordar conflictos y situaciones complejas. De la gloria al ocaso basquetbolístico. Hoy, en Cuestión de Fondo, el referente Orlando Buta analiza la actualidad del básquet del Club Echagüe, la historia de un equipo que conoció el triunfo y hoy está muy lejos de la gloria. Yuria Goyeneche. En instantes, los defensores de la Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción estarán en los estudios de Cuestión de Fondo hablando del proceso judicial que enfrenta Cecilia Goyeneche y las expectativas ante el fallo de la Corte Suprema. Nosotros, Claudia. Lo puede hacer a través de las redes sociales, Facebook en Cuestión de Fondo, Twitter, @Cuestión de Fondo OK, Instagram, Cuestión de Fondo, YouTube, Cuestión de Fondo. Aquí vas a poder encontrar todos nuestros informes y podrás volver a ver el programa. Y la línea de WhatsApp es 343-505-7153 y podés vernos en www.canal9litoral.tv o www.analisis.com.ar. Bien, y no se pierda el picadito final que tenemos hoy, que va a estar interesante. Ayelen Baigan, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo anda? Muy bien, con la garganta a medias, pero aquí estamos. Bueno, hoy hablamos de violencia, cuando la violencia va a la escuela y cuando aparecen casos de situaciones complejas, hechos concretos en las instituciones educativas, el hecho se toma como un caso policial más. Pero en este caso nos preguntamos, ¿qué problemáticas atraviesan a los niños? ¿Qué cuestiones los aquejan que los llevan a terminar con estas situaciones? Hace 2 semanas un alumno fue encontrado en una escuela secundaria de la ciudad de Paraná con un arma en su mochila, lo que generó alarma obviamente en toda la comunidad educativa. Hace 2 días atrás encontraron a 2 pequeñitos, 2 niños de 10 y 11 años en una escuela primaria de la ciudad, con droga en su poder, con bolsitas de cocaína. Y ante eso nos preguntamos, ¿hay protocolos en las instituciones educativas para manejar este tipo de situaciones? ¿Cómo se trabaja con los chicos? Las escuelas lamentablemente se han vuelto un receptáculo de un montón de situaciones que atraviesan a los niños y a los jóvenes y que decantan en la institución. Vamos a ver una placa con algunos otros casos que han venido pasando en los últimos años en la provincia de Entre Ríos y que nos dan
cuenta un poco de lo que está sucediendo. Ahí vemos, en 2014, 2 adolescentes se pelean a la salida de la escuela. Estas son situaciones que son muy comunes, lamentablemente, en los últimos años en las instituciones. La misma semana, en Junín, hubo una pelea similar donde se murió una de las chicas que peleaba. En octubre de 2016, en Concordia, un alumno de 14 años hiere a uno de sus compañeros también con un arma de fuego. Otra situación en la que las armas están presentes y son manejadas por niños y adolescentes. En abril de 2019, un niño de 4º grado, otro niño de 10 años, lleva un arma a la escuela en una de las escuelas de la ciudad de Paraná. En ese mismo año, pero en octubre, hay 2 episodios más de peleas entre alumnos de 2 escuelas y un ataque de 2 alumnos a otro en el aula. Y esto es filmado por sus propios compañeros y por eso estos episodios se conocen, porque obviamente se viralizan en las redes sociales. En abril de 2022, en Federación, otros 2 adolescentes de 16 y 17 años hirieron a uno de sus compañeros con un arma blanca, también por cuestiones de bullying. Y en Victoria, 2 chicas se pelearon a la salida de la escuela en este mismo año, en 2022, y también otro video que se hizo viral y que preocupa. Ahora, muchas veces nos preguntamos, estos son hechos de violencia que quedan, como decía, en la crónica policial, en la crónica del día a día, pero ¿qué pasa cuando los niños están atravesados por la crisis económica, por la infraestructura, la vulnerabilidad social, la vulnerabilidad de las familias, la falta de trabajo? Todos estos, la droga, el manejo de armas, el bullying, son todas cuestiones que los atraviesan y que lamentablemente recalan en la escuela. ¿Están los docentes preparados para tratar este tipo de situaciones? En 2018, un informe del INADI hablaba de el embarazo adolescente como la principal preocupación de los adolescentes de la República Argentina. El INADI los invitó a alumnos de algunas escuelas del país a escribir ensayos sobre sus principales preocupaciones. El embarazo adolescente fue de 1.500 trabajos presentados, el 30% de esos trabajos, 450 trabajos, hablaron de la preocupación del embarazo adolescente. Pero también aparecen temas como la violencia hacia las mujeres, el bullying, el acoso escolar, la discriminación y los problemas también por la orientación sexual. Esto decae, todas estas problemáticas decaen en una preocupación que está marcando hoy la Organización Mundial de la Salud como la depresión, como la principal causa de enfermedad en los adolescentes. Y obviamente se plantea que hoy es la 3ª causa de enfermedad adolescente, pero se espera que para el 2030 sea la primera. Estamos hablando de depresión en niños y jóvenes. Y esto obviamente lleva a lo que es el riesgo del suicidio. Estuvimos charlando. Hay que decir, es muy difícil encontrar docentes, personal educativo, personal directivo en las escuelas de Paraná que quieran hablar de estos temas. Es muy difícil. No solo tienen temor de hablar por alguna represalia o cuestiones que puedan venir desde las autoridades del Consejo de Educación, sino también tienen temor por lo que puede pasar en sus propios barrios. Cuando un niño aparece con un arma en la escuela, por lo general son niños de los mismos barrios en donde están las escuelas y los docentes tienen mucho temor a represalias. Pero logramos la palabra del rector de la escuela Bassani Bustos, escuela secundaria ubicada en el barrio del Sol de Paraná. Él es Cristian Beimeister. Justamente es la misma escuela donde hace 2 días, pero en la primaria, porque se comparte el edificio, los 2 niños de 10 y 12 años tenían en su poder bolsitas con cocaína. Vamos a escuchar cuál es el análisis, qué es lo que nos cuenta que pasa en la institución el rector de la escuela Bassani Bustos. Sí, hemos vivido distintas situaciones en las cuales los estudiantes tienen en lo que es la relación de convivencia con sus compañeros algunas situaciones en las cuales se pueden manifestar de alguna manera, esperando obviamente que todo eso se solucione dentro del ámbito áulico o dentro del ámbito escolar, de acuerdo a lo que establece nuestra normativa y lo que es el acuerdo escolar de convivencia. Por ahí en la escuela, propiamente dicho, no se generan situaciones de violencia propias del ámbito institucional.
Por ahí los estudiantes traen algunas cuestiones que vienen, sí, concretamente de las situaciones sociofamiliares o que se viven en el barrio, por las distintas situaciones que de público conocimiento, ¿no? Por ahí estos 2 años de pandemia también ha hecho que los estudiantes en este reencuentro dentro de las escuelas hayan tenido algunas cuestiones que por ahí no se han podido manifestar en otros momentos. Esto de el acercarse con otros compañeros, encontrarse nuevamente y volver a establecer vínculos, ¿no?, con ellos, por ahí hace que algunos conflictos se diriman de otra forma. Pero en el ámbito institucional nosotros tratamos obviamente de que esos conflictos, si se generan dentro de estos espacios, se puedan solucionar de la forma que uno amerita de alguna manera poder darle solución. Que es el diálogo, la intervención con el adulto, el llamar a los padres, ver de qué manera se están dando algunas situaciones dentro de las familias o en el barrio, con otros grupos también de jóvenes o puede ser también con algunos adultos. O sea, las cuestiones son bastante diversas, hay muchos factores que pueden influenciar en esto de la violencia en los jóvenes, en nuestros estudiantes, pero bueno, concretamente en el ámbito escolar, por lo que va del año hasta ahora, no hemos tenido mayores conflictos. Bien, en el ámbito del Consejo General de Educación existe un programa específico para tratar estos temas. Es el programa de abordaje de situaciones educativas complejas. Allí vemos lo que es el inicio del organigrama. Desde el Consejo de Educación se desprende lo que es la Coordinación de Educación Sexual Integral, y de esa coordinación dependen tanto el PASEC, el Programa de Abordaje de Situaciones Complejas, como el Programa de Educación Sexual Integral. Ellos son los que toman nota de estas situaciones y toman intervención. Allí lo que vemos es el organigrama en cuanto a la provincia. Los coordinadores provinciales de este programa tiene referentes departamentales y hay 4 grupos en los cuales se divide la provincia por departamento para trabajar estas temáticas. Y vamos a ver otra placa en donde se ve lo complicado de tratar cada una de estas temáticas. Ahí vemos cuando aparece una situación de violencia, de abuso sexual, intentos de suicidio, autolesiones, bullying, cuestiones como armas o estupefacientes en la escuela, hay una infinidad de pasos a seguir para tratar las problemáticas. Primero, por un lado, el acompañamiento afectivo de los niños, niñas y adolescentes, se brinda escucha y contención. Desde allí, en caso de ser necesario, como ocurrió en la escuela Giachino con los 2 niños que tenían cocaína, interviene el sistema de emergencia médico. Los niños fueron inmediatamente, cuando se supo lo que era lo que tenían, fueron trasladados al Hospital San Roque para darles atención. Luego de estas emergencias, de esta atención de la emergencia, aparece lo que es la evaluación de lo que ha pasado y su derivación a los profesionales correspondientes. También se trabaja en paralelo con el personal de la institución y con la familia. Y hay equipos de orientación, que hay que decirlo, no todas las escuelas de la provincia lo tienen, que están conformados por tutores, profesores, psicólogos, psicopedagogas, que atienden esta situación, tanto a nivel del aula, con el niño o el joven individualmente y también con todo el grupo, a nivel institucional, donde se incorpora a esta evaluación y a este tratamiento a toda la comunidad educativa, a los directivos, al personal no docente, y luego a nivel familiar, porque muchas veces, como decía recién el rector, los niños vienen atravesados por cuestiones de afuera de la escuela, y estas son las más de las veces. Entonces, vemos, es una complejidad tratar cada uno de estos temas y hay que tener en cuenta cada caso puntual se trata de manera individual. Vamos a escuchar lo que nos decía Débora Schoch. Ella es coordinadora de este programa de abordaje de situaciones educativas complejas del Consejo General de Educación. Existen protocolos para tratar todas las problemáticas complejas, la mayoría de ellas, en algunos estamos en construcción, pero los protocolos lo que hacen es ordenar la intervención, darle una forma, una línea de trabajo. Después, cada situación, al ser compleja, demanda de intervenciones complejas, por tanto las aristas son múltiples y las miradas también así deben serlo.
Por lo tanto, los protocolos deben de ser revisados con los profesionales, por ejemplo, del programa para el abordaje de situaciones educativas complejas. Los datos que nosotros manejamos a lo largo de todo el territorio, nosotros tenemos registros por departamento y a lo largo de toda la provincia, y esos datos nosotros lo trabajamos como política pública para poder dar resguardo a los gurises dentro de la escuela, pensar estrategias de intervención al interior de las escuelas que puedan dar respuesta, que puedan brindar cuidado. Son datos sensibles, por tanto los cuidamos para no exponer ni a los chicos ni a las instituciones educativas. Pero sí te puedo decir que ha habido un crecimiento, que la pandemia ha generado muchos movimientos en el interior de cada uno, en la subjetividad, y el encuentro con el otro ha proporcionado escenarios que a veces interpelan o que exacerban esas conductas que se vienen gestando al interior de cada uno, y a veces las aplacan, pero en general nosotros lo que observamos es eso, que se exacerban en el escenario de la escuela. ¿Qué pasa cuando hay una situación puntual? ¿Cómo se maneja eso? ¿Cada escuela lo maneja a su modo? ¿Cómo es? Bueno, cuando acontece una situación que requiere la intervención de PASEC, del programa que nosotros estamos ahora conversando, lo que hace la institución es elevar una ficha de intervención, le llamamos nosotros, a la supervisión. La supervisión hace la sugerencia pertinente y lo eleva al programa. Nosotros tenemos referentes provinciales divididos en toda la provincia y referentes departamentales, un referente por departamento. Estos referentes trabajan en articulación con las coordinaciones de la ESI. Por tanto, no hay forma de poder pensar una situación compleja solo, sino que siempre es en articulación con otros. Y dentro de nuestro programa también las duplas provinciales son duplas de trabajo, ¿no? Para poder pensar en la complejidad. Nunca se puede pensar en soledad. El trabajo que hace la escuela lo hace de la misma forma. Al interior de la escuela, con los recursos que la escuela tiene, docentes y personal directivo, incluso el personal no docente, toda la institución educativa, pensando estrategias con las que nosotros vamos acompañando, y por fuera en articulación con, como te decía hoy, con otros organismos del Estado como COPNAF, Salud, Justicia. Cuando hay casos puntuales, como el sucedido recientemente en Paraná, alumnos con armas o peleas entre los alumnos, ¿ustedes qué analizan? ¿Esa violencia que se desata entre los chicos es una violencia que se genera en la escuela o vienen atravesados desde afuera por otras situaciones? Sí, es un poco y un poco. Muchas veces el escenario social genera este tipo de violencia, pero también lo que se vive en las familias y la cantidad de recursos, decimos los psicólogos, recursos simbólicos que tenemos para poder atravesar eso, ¿no? Que recepcionamos. Hay aquellos que a través del acto lo pueden contar, pueden pedir ayuda, y hay otros que a través de la palabra. Muchas veces esa palabra puede ser una palabra que hace daño, ¿no? Como es el acoso entre pares. Pero nosotros siempre hablamos que cuando acontecen este tipo de situaciones hay un sufrimiento que no se puede desandar, y por tanto acontece esta situación. Bueno, ahí estaba la palabra de la responsable de tratar estas temáticas. Tengo que decirlo, intentamos acceder a datos estadísticos respecto de esto. ¿Cuántas escuelas, cuántos casos han pasado? ¿Qué escuelas son las más complejas? ¿Qué problemáticas son las que más se presentan? ¿O en qué nivel educativo se presentan más estas situaciones? Datos que, según SHOG, desde el Consejo de Educación, se manejan, se tienen, se conocen, pero no se dan a conocer públicamente para resguardar a los niños y para no estigmatizar escuelas o zonas de las distintas ciudades. Dicho esto, vamos a compartir parte de un diálogo que mantenía SHOG conmigo esta mañana respecto de lo que sucedió concretamente con los niños en la cocaína en la escuela. Allí en la primera placa me dice... Tema obviamente que tuvo una repercusión nacional muy fuerte. Sí, muy fuerte. También el tema del arma, del alumno con un arma, tuvo repercusión nacional.
Lo que llama la atención en este caso de la droga es que son 2 niños de 10 y 11 años. Bueno, me dice Josh que había un convenio con la policía sobre los modos de entrar a las escuelas y de darle tratamiento a los chicos en estos casos, que se fue desdibujando en las distintas gestiones y que hay que volver a trabajarlo. Ella me dice, la policía está habilitada para ingresar a las escuelas porque cuando hay situaciones con armas o estupefacientes, alguien que sepa de manejo de arma es necesario que esté en el lugar. Pero lo que hay que revisar es de qué forma se trabaja con los niños, de qué forma se hace el ingreso de la policía, de qué forma se maneja la situación con los otros chicos. Es evidente que muchas veces a los docentes se les escapan estas situaciones de las manos y que no saben o en el momento se ven sobrepasados. El segundo textual me dice que según el protocolo, ante la presencia de armas o drogas, es necesario que la policía esté en el lugar. Hasta ahí el protocolo está bien manejado en los 2 casos de los que hablamos. Pero una vez más, hay que ver de qué forma y cómo se piensa el accionar de la policía en el interior de la escuela para no generar caos en la institución. La otra placa nos dice Josh, los docentes y las instituciones tienen los protocolos, los conocen, pero de pasar al papel, a la aplicación en el momento de la situación conflictiva o compleja, a veces sucede y a veces no. Y cada institución y cada situación es particular, cada niño es un mundo y más allá de los protocolos hay que tomarse el tiempo para pensar cómo se aplica ese protocolo en la institución y me habla de un trabajo artesanal que ya lo veíamos en el organigrama que realmente es así. Ahora bien, hay que plantear, lo que debe preocupar en el caso de los niños con la droga es que esto podría haber pasado o lo podrían haber encontrado en otro lugar que no fuera la escuela. Se dio que fue en la escuela. Lo que debe preocupar es el acceso que tienen los niños hoy de la ciudad de Paraná a este tipo de cuestiones, a la droga y a las armas. Por último, vamos a compartir un informe sobre bullying, con datos concretos sobre bullying y violencia en las escuelas. La evaluación Aprender del Ministerio de Educación de la Nación, allí está claramente definidos los porcentajes en cuanto a las problemáticas que rodean a las escuelas. El 99% de los rectores dice que la escuela tiene acuerdos de convivencia para manejar estas situaciones, pero el 35% de ellos dice que la escuela tiene herramientas para afrontarlas y el 65% no puede manejar esas situaciones con eficacia. Un porcentaje altísimo. Estamos hablando de las escuelas de Entre Ríos. El 97% de los rectores dice que los conflictos se superan con participación de alumnos, profesores y directivos. Hay un 55% de escuelas que da intervención a un gabinete psicopedagógico. Reitero, no siempre existe en todas las escuelas. Y un 28% aplica también medidas punitivas como suspensiones o sanciones, amonestaciones. Vamos a pasar a lo que pasa con los jóvenes. ¿Qué dicen los jóvenes de las escuelas de Entre Ríos? El 19% de los estudiantes dice que ha utilizado o utiliza las redes sociales para insultar, ofender o amenazar a sus compañeros. El 60% dice que ello ocurre pocas veces y un 27% dice que agredir al profesor es algo natural que ocurre pocas veces y un 72% dice que no ocurre nunca. Ahí vemos la diferencia entre lo que es el bullying entre los propios compañeros y lo que es las agresiones a los profesores. El 12% de los alumnos dice que siempre suceden situaciones de discriminación y hablamos de discriminación por características físicas, por religión, por orientación sexual, por etnia. Y el 54% de estudiantes secundarios dice que para ellos es común insultarse, amenazarse o agredir por redes sociales con algún tipo de frecuencia. A nivel país, en las secundarias de la Argentina, un 63% de estudiantes dice haber presenciado en algún momento discriminación. Son 6 de cada 10 estudiantes del país. En las escuelas primarias esto sucede con el 55% de los alumnos. ¿Y qué dicen los directivos sobre estas situaciones? Ninguno de los directivos dice haber identificado en sus escuelas problemas de discriminación, algo que está totalmente opuesto a lo que dicen alumnos y rectores.
El 62% de los directores dice que estos hechos suceden algunas veces. El 82% de directores admite que los alumnos se insultan, se amenazan y se agreden por redes sociales. Y solamente un 35% de directivos de las escuelas dice contar con herramientas para afrontar situaciones de acoso u hostigamiento. Hay que tener en cuenta que todos estos datos son muy similares a los que difundió UNICEF en un informe en el que plantea que el 66% de los alumnos de la República Argentina presenció situaciones de discriminación y el 23% de los jóvenes está preocupado por ser víctima de estas situaciones. Una problemática que nos interpela a todos como sociedad y a cada uno de nosotros para ver cómo actuamos con los niños y jóvenes ante estas situaciones. Bien. Nos vamos a meter en el deporte con el señor Ezequiel Re, que además tenemos preparado un picadito para el final. ¿Cómo anda, Ezequiel? Me engañó, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Me dijo, al final tenemos picada. Era picada. Yo me vine con... Con ¿no? el tenedor en el bolsillo. Pero qué bárbaro, bueno. ¿Cómo salió Atlético Paraná? Atlético Paraná perdió 3-2. Perdía 3-0 el primer tiempo, bueno, ¿de local? Sí, un párrafo aparte. La gente, como diría mi viejo, le dije a la Pepa Sautier, entrenador arquero, le digo, mi vieja tenía una frase, era, la gente está loca. Primer tiempo, Paraná, que hace unos meses estaba jugando regional amateur, la gente pedía que se vayan todos. O sea, a los ídolos que hace poco lloraban, se abrazaban, todos, porque atención, no fue la hinchada, la barra del Tetra que cantó que se vayan todos. Ellos empezaron y todos siguieron. El equipo estaba destruido futbolísticamente y de repente... ¿Anímicamente? Claro, en vez de alentarlo, platea, el sector que no paga que va gratis, la tribuna de calle Maciá, todos, que se vayan todos. No es la forma, señores y señoras, no es la forma de alentar un equipo. Después del segundo tiempo cambió la imagen, no le alcanzó, pero... va a revertir, a ver, Paraná está para pelear el descenso. ¿Qué quieren? ¿Que gane todos los partidos? ¿Que juegue como Racing de Córdoba, que tiene un gremio atrás, obras sociales, gente que apoya? No, acá hay un presupuesto muy bajo, pero bueno, no es el tema que nos va a ocupar en el día de hoy. Bueno. En este momento, estimado Daniel Enz, está jugando Echagüe. ¿Y qué tiene que ver con la forma de presentar la nota? Es que está jugando Echagüe en la primera división B de la Asociación Paranaense de Básquetbol. Más bajo no puede caer Echagüe, más bajo no puede caer. Peleó los últimos puestos en la Liga Nacional de Básquetbol, en la segunda categoría del básquetbol argentino. Y ahora, bueno, y el año pasado ya venía cayendo también en el torneo local y se fue a la B, está jugando en la B. Aquel equipo que fue justamente gestor, mentor a través de Orlando Buta y un grupo de dirigentes de la... Orlando Buta, Orcasita, Nasnudel. Claro, hace 39 años se hacía la declaración de Paraná en el club Echagüe, en el Atlético Echagüe Club. Allí comenzó a dar sus primeros pasos en la Liga Nacional. Desde Echagüe se empezó a dar fruto de esa semilla que fue la semilla de la generación dorada, la semilla del básquetbol que le ganó a Estados Unidos, que ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos, de esa semilla que terminó formando a un gran jugador extraordinario como Manu Ginóbili, que jugó Liga Nacional. Todo nació en Echagüe, y hoy Echagüe está en la B. No está mal descender, el tema es que es Echagüe, y de ahí toda una historia. El tema es también preguntarse si esa historia, hoy por hoy, se trata de levantar. Bueno, vamos a escuchar a alguien que debería ser escuchado, ¿no? Porque acá hay una cuestión también en la ciudad de Paraná. A las personas se las mira, mientras están en vida, se las mira los errores y no las virtudes. Después cuando parten a otro lado, no es el caso del querido Orlando Buta, que tiene varios años, pero cuando después llega, qué buen dirigente, fue el formador de la Liga Nacional. ¿Por qué no lo escuchan ahora? Ya que los dirigentes de Chávez actuales no lo escuchan, bueno, lo vamos a escuchar nosotros. Orlando Buta, en 3 partes. La primera parte habla de la Liga Nacional, de los dirigentes que fueron en aquel momento y una frase lapidaria: a la Liga Nacional la destruyeron. Yo tuve la suerte de mamar mucho con León en Ferro, esa dirigencia de Ferro, de Leiden, Kriskauki, que era el ejemplo del país, con Grigol y León en Ferro. Y yo tenía entrada directa, era un club con... Ellos me decían, los clubes hoy son servicio. Si vos no tenés actividad, no tenés socio. Y esa fue la idea mía de crecimiento de Echagüe. Echagüe iba a ser una pantalla, una representación de Paraná en un deporte nacional,
Y nosotros teníamos que generar una atracción hacia el club. Y nosotros de tener dos deportes, llegamos a tener 14. 14 con una estructura de 40 profesores, o sea, y llegamos a tener 4.500 socios, que Echagüe nunca los había tenido, más de 1.200 no había pasado. Nosotros veníamos, como todo el mundo, era una pantalla Echagüe. Yo me acuerdo el verano que ascendimos en el 85, la pileta del Echagüe tiene que haber vendido el mayor récord de derechos de pileta de su historia. Iba todo Paraná. Era todo un furor el hecho de la aparición de los americanos. Bueno, uno ve las fotos de Echagüe de la Liga Nacional al principio, estadio, los partidos quedaban 300 personas fuera. Yo fui a ver un partido hace 2 años, cuando vino el hijo de Charles a jugar acá. Fui a ver un partido y había 40 personas. Una cosa... La Liga la destruyeron. Yo digo, son las cosas que pasan en esta Argentina. Porque nosotros cuando hicimos la Liga, León tenía una idea del valor del jugador argentino. Pero jamás pensamos que arrancaba la Liga y en 20 años íbamos a ser campeón olímpico. Yo la etapa dorada del básquet no la disfruté porque León se murió sin verla. Ahora, esa estructura, que era tan fácil, un torneo de A con 16 y un torneo de ascenso con 16, que es la formación de esos 16 que pueden llegar, jugar de la misma manera, con 2 ascensos y 2 descensos, llegamos a eso. Ahora hay 20 en la A, llegaron a jugar sin descenso, llegaron a querer jugar con el 100% extranjero. Cuando el sentido del extranjero era muy claro, era venir a mejorar al jugador nacional. Yo creo que hoy, por la calidad de extranjero que se trae, no habría que jugar con extranjeros, porque los extranjeros vienen a hacer fichas en la Argentina. Como la Liga Argentina, después de todo lo que pasó, soñar que íbamos a tener a Manu en el salón de la fama de la NBA era una cosa insólita. Y vamos a la segunda parte de la nota con el ingeniero Orlando Buta, que fue presidente de Echagüe, un dirigente cabal, un dirigente que todavía debería ser consultado. Pero esa es la segunda pregunta que le vamos a hacer. ¿Es consultado? ¿Lo llaman de Echagüe? ¿O está ese recelo de no lo llamemos porque lo pasado ya está? Pero el pasado no está pisado, ¿eh? Lo que está pisado es el presente. Seguimos escuchando a Buta, a ver qué dice. ¿Estás alejado de Echagüe? ¿Te consultan? ¿Sos material de consulta? No soy material de consulta. No sé qué pasó. A mí en Echagüe en realidad no me trataron bien. ¿Por qué? No sé. Porque yo nací en el club. Los que me trataron mal, digamos, eran de mi generación, amigos de toda la vida. Y no sé, fue una generación de una envidia por lo que estaba pasando. Ellos al principio pensaron que yo no podía llevarlo adelante y nosotros ganamos plata los primeros 3, 4 años. Nosotros veníamos ganando plata, entramos al torneo nacional del 86 con un presupuesto de $360.000. Y teníamos $120.000 de recaudación de publicidad y $100.000 de un empresario de Paraná que en el ascenso... ¿Viste? El fervor me dijo, yo voy a hacer una rifa y contá con $100.000. 100.000 pesos eran $100.000. O sea que 360.000. Y teníamos $220.000 de arranque. Primer partido de Echagüe River. De Echagüe en la A. Ganamos por 1 punto y recaudamos $15.200. Me acuerdo que esa noche festejamos porque decíamos, nos quedan 20 partidos. Son 300.000 más 200. Era una cosa... Ahora, el dólar, para colmo, viste esas cosas, vos en un club que no manejás, hicimos todos los contratos en dólares. Uno que te dice, hacelo todo en dólar porque el dólar no va a subir. Y para darte un ejemplo, el último partido de Echagüe y Olimpo, el mismo público, la misma gente, $1.200.
el dólar de 700 pesos pasó a 4.000. Y terminamos con 80.000 dólares abajo. Porque el empresario de los 100.000 no apareció y de los 120.000 de publicidad, porque la crisis se puso, no llegó. Y decí que yo tenía una estructura de todos los jugadores con contrato mínimo de 5 años. Entonces tuve que tomar una decisión que fue como cortarme las venas. Vender a Aníbal en 40.000 dólares y a Uranga en 40.000. Y con eso salvé el déficit. Pero fue terminar el proyecto. Bueno, también los avatares, ¿no?, de la economía de la República Argentina, en la cual nadie es exento, ningún dirigente fue exento. Y de lo que decía Buta me queda también cómo es el destino, lamentablemente, porque un destino económico determina la venta de un gran jugador como Aníbal Sánchez y tiempo después la tragedia. Claro, pues, y bueno, Aníbal y Uranga, Sebastián. Claro, pero el tema es que tal vez en otro contexto no era vendido Aníbal Sánchez. Por eso digo, cómo el destino a veces termina también siendo un poco artífice de una tragedia, la trágica muerte de un gran jugador como Aníbal Sánchez, muy querido por todos. La última parte de Orlando Buta tiene que ver, bueno, pedirle consejos, saber si él estaría hoy, ¿qué le diría a los dirigentes de Echagüe? ¿Qué le diría a los dirigentes del básquetbol? Si alguno está escuchando, tal vez lo pueden después anotar, pero sería interesante que lo escuchen. Que los clubes han cambiado tremendamente, porque hoy hay competencia en gimnasio, en cosas particulares. Los clubes son servicios. Y los servicios tienen que ser buenos, porque la gente exige. Antes a vos te venía un socio que te decía, mirá, yo hace 25 años que pago la cuota. Eso no existe más en los clubes. Entonces, si vos no generás servicio, no tenés socio. Y los socios es difícil. Yo tuve mi proyecto y que por ahí pienso, bueno, algún día voy a volver, que es hacer un colegio en el Echagüe. ¿Con el básquet qué harías? Y el básquet hay que empezar a trabajar en las divisiones inferiores. Ahora, recién hablábamos del reclutaje. El reclutaje, yo hice un estudio. Echagüe, cuando llevábamos 30 años de liga, en el periodo de oro, al club entraban 80, 90, 100 chicos todos los años a jugar al básquet, porque la atracción era el básquet. Y como nosotros habíamos ampliado las disciplinas, nos dábamos cuenta que traían chicos que el padre era chiquitito así, y el chico era chiquito, pues sí, puede ser un base. Entonces generamos una escuela de iniciación deportiva. Entonces, en las disciplinas que teníamos, el chico no entraba al básquet, entraba a la iniciación deportiva. Y de ahí derivábamos los que veíamos que tenían condiciones. Por ejemplo, un chico para patín y para hockey sobre patines era ideal. Pasaban por natación, pasaban por vóley. Entonces, de ahí se iba separando, digamos, las condiciones. Pero el reclutaje no es fácil. Yo hice un estudio de 25 años a 80, 100 chicos, Paseo Los Redondos, 2.500 chicos que entraron de la mano de los padres al Echagüe. ¿Cuántos llegaron a la liga? 4. Contándolo a Aníbal, que es de un periodo anterior, pero entró al club, Ruiz Moreno, Pacheco y el Pipi Vesco. Entonces, es indudable que si vos no reclutás, no tenés. Nosotros, por ejemplo, Robin es el club que más jugadores ha dado a la liga. Nosotros le sacamos a Michel, a Sandomeni, después Cantero. Ha dado más jugadores que Echagüe. Nosotros en ese momento, claro, Echagüe, a mí me han puteado también los clubes porque sacar jugadores, pero era una cosa el furor que generó Echagüe en Paraná fue algo, yo no creo que irrepetible. La liga la han destruido. Esto de jugar como juegan los americanos es una locura. Y bueno, Echagüe es un dolor hoy.
Bien. Hoy estuve con Sergio Chitero un ratito, el técnico de Defensores de Pronunciamiento, y decía, ojalá que los equipos que están jugando el Federal A de fútbol, los 4 de la provincia de Entre Ríos, puedan mantenerse para que los jugadores entrerrianos tengan su posibilidad de mostrarse. Fíjate que es totalmente lo que está pasando, totalmente contrario a lo que está pasando en el Deporte Paraná. Vimos acá en este mismo programa el informe de Patronato, donde Patronato ha sacado muy pocos jugadores del semillero. De hecho, uno solo ha podido trascender y tiene chances internacionales. Y Echagüe, 4 jugadores. 4 jugadores solamente, recursos genuinos, propios, campos. Se han hecho campos que no son jugadores que eran de Echagüe. Los del campus que vino después de Pablo Columba y demás, son jugadores que vinieron de otros lados que los reclutaron. Pero esa es hoy la realidad. Los 2 equipos más importantes, si se quiere en su momento, tanto Patronato como Echagüe de Paraná, no miran las divisiones inferiores, hacen proyectos y lamentablemente a veces esos resultados no aparecen como en la actualidad en Echagüe de Paraná. Vamos a unas placas, 2 plaquitas para terminar. La primera que tiene que ver con justamente recordar que hace 39 años, 29 de abril de 1983, se firmó la Declaración de Paraná. Fue en Echagüe. La entidad de calle 25 de Mayo fue pionera y base para que luego se haga la Liga Nacional y llegue a gestarse y formarse la famosa Generación Dorada. Hice esa nota para el diario en ese momento. Estuvo Daniel Elce. La foto estaba ahí. La foto que ilustró el diario, una nota suya. Claro, sí, exactamente. No se firmaba en esa época. Con Orcasita, con Nasnude, el Chungo. Orcasita, que fue un gran dirigente, León Nasnude, gran entrenador, sobre todo en la época de Ferro. Placa número 2, la caída de Echagüe de Paraná, como acá el auricular también se me cayó. Bueno, Echagüe jugó con 4.000 personas en canchas y 300 quedaban afuera. De 2.500 jugadores observados en 25 años, a razón de 100 por año. De Echagüe apenas 4 llegaron a la Liga. Aníbal Sánchez, Horacio Pacheco, Pipi Vesco y Ruiz Moreno. ¿Cómo? Sí. No, lo que decía el Chungo recién. Sí, el Robin fue el club que más dio jugadores de liga, San Domeni, Cantero y también, fueron algunos de los jugadores, por ejemplo, ¿no? Nito Mitchell, que también tuvo una experiencia en una escuela, en una academia en Estados Unidos. Hoy el equipo juega Liga Argentina ocupando últimos puestos con 40 personas en la cancha. En Echagüe no me trataron bien, nunca me tuvieron confianza, me trataron mal, dijo Chungo, y la última definición es una definición que también adherimos. Hoy Echagüe, lamentablemente, es un dolor. Bien, en instante, Claudia, después de la pausa. En instantes, en Cuestión de Fondo, Yuria Goyeneche, los defensores de la Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción estarán en los estudios de Cuestión de Fondo hablando del proceso judicial que enfrenta Cecilia Goyeneche y las expectativas ante el fallo de la Corte Suprema. Bueno, vamos a ir a la pausa entonces. Después hacemos el tema Goyeneche. En modo otoño. Canal 9, a tu lado. Empezó el especial Altas Pulgadas en Frávega. Super descuentos, envío express y muchas cuotas. Smart TV Philips 4K de 55 pulgadas en 18 cuotas sin interés de 5.166 pesos con 61. Frávega, cerca tuyo, siempre. Ponerse al día tiene su beneficio. Nueva moratoria de tributos provinciales. Del 1 de marzo al 31 de mayo. Reducción hasta 80% de intereses en impuestos, tasas y contribuciones provinciales. Condonación de multas no firmes. Para deudas devengadas hasta el 30 de septiembre del 2021. Posibilidad de pago contado o planes en 12, 24 y 36 cuotas. Administración Provincial de Impuestos. Más info en www.santafe.gov.ar/API. Amo tejer, pero la artrosis me paralizaba las manos. Era un dolor insoportable. Me sentaba en una silla bajita y le tenía que pedir a mi señora que me ayude a levantarme. Solo el que lo vive lo puede entender. Llegó Infiltrex, nutrición para tus articulaciones. Colágeno tipo 2, que ayuda a proteger el cartílago. Y curcumina, que ayuda a disminuir el dolor. Con Infiltrex volví a hacer lo que me gusta. Nuevo Infiltrex, volví a moverte. ¿Tiene Geniol? Te agarró fuerte esta vez. Yo te voy a mostrar lo que el paracetamol de Geniol va a hacer con ese dolor de cabeza. Toma, déjame manejar a mí.
Mirá cómo empieza a avanzar Geniol. Va rápido, ¿no? ¿Sentís la potencia del paracetamol de liberación inmediata? Mirá lo que hace con ese dolor. No quedó nada. ¿Y tu dolor de cabeza? Tampoco. Es genial. Qué genial, es genial, padre. De Laboratorio Elea. Volvimos. Silvia, y este dúo volvió con todo. Cuando vayas a la farmacia a buscar a Dermicina, te vas a llevar 2 al precio de una. Vamos, si un tropezón no es caída. Y vos decile chau a ese granito. Para todo lo que necesites, a Dermicina 2 en 1. De Laboratorio Elea. Si sos estudiante, viajas gratis. Si sos docente, viajas gratis. Si sos asistente escolar, viajas gratis. Boleto educativo gratuito para toda la provincia de Santa Fe. Santa Fe Provincia. ¿Quemaduras? Nuestro objetivo es ponerle 0 al dolor. 0 cutina. ¿Raspaduras? 0 cutina. ¿Heridas? 0 cutina. ¿Raspaduras? Como pediatra y como mamá, yo recomiendo poner 0 al dolor. 0 cutina. La Sociedad Argentina de Medicina recomienda 0 cutina por sus eficaces antisépticos y bactericidas y por su acción anestésica inmediata. 0 cutina le hace bien a tu piel. 0 cutina. De lunes a viernes, arranca el día bien informado. Móviles en vivo. Recorremos la región. Toda la actualidad minuto a minuto. Ahora Litoral a las 7. 9 Litoral a tu lado. Entonces me estás diciendo que lo que yo tengo se llama cándida vaginal. Sí, le pasa al 75% de las mujeres. Pero decime, ¿qué hago con la picazón, el flujo, las molestias? Tengo algo nuevo. Evaquer Gino. Es rápido y cómodo. Nuevo Evaquer Gino. Una cápsula, una dosis, un día. Para terminar con la picazón, irritación y el flujo causados por la cándida vaginal. Nuevo Evaquer Gino. Esta es la historia de un hallazgo que no nos deja de sorprender. Cicatricure, un poderoso gel que desvanecía cicatrices y estrías. Pero Cicatricure escondía un secreto, sus poderosas propiedades anti-envejecimiento que dieron origen a Cicatricure Crema Antiedad, para reducir arrugas y líneas de expresión. Su fórmula contiene el activo más innovador de los últimos años. Millones de mujeres ya notaron los efectos antiedad. Cicatricure Línea Antiedad. El hallazgo científico que puede cambiar visiblemente la edad de tu piel. Tenías razón, Chueco. Tafirol cápsula blanda es buenísimo. Te lo dije, ¿o no? Y cuando necesite de nuevo, ¿cómo hago? ¿Le aviso al pager? Pager. No, Chueco, no tengo. Dale, Chueco, tenés que actualizarte un poco, así no va. Tafirol Plus Rápida Acción, con toda la velocidad de su tecnología líquida, disminuye la inflamación y alivia los dolores musculares más intensos. Renovamos el home banking de Banco Entre Ríos y ahora es mucho más Ágil, simple y práctico. Pagar tus compras es más ágil, simple y práctico. Pedir un préstamo es ágil, simple y práctico. Así es el nuevo home banking de Banco Entre Ríos. Ágil, simple y práctico. bancoentrerríos.com.ar. El gobierno de la provincia de Santa Fe lleva adelante un plan estratégico de obras viales en rutas transversales provinciales. Estas obras, por su cantidad y magnitud, tienen un impacto enorme sobre nuestras empresas e industrias, el comercio, nuestros trabajadores y para quienes se movilizan para estudiar y para enseñar. Rutas transversales que conectan entre sí las 365 localidades y con las demás provincias, con nuestros puertos, con los mercados y con el mundo. Obras y acciones que transforman Gobierno de la provincia de Santa Fe. ...24 de las 22. Habíamos anticipado la presencia de los abogados de la doctora Cecilia Goyeneche. Aquí a mi lado el doctor Enrique Pita, más allá el doctor Leopoldo Lamborghini. Buenas noches, ¿cómo andan? Buenas noches, Daniel. Buenas noches. Bueno, ¿cómo sigue esta historia después de lo que dijo la Corte? Bueno, en principio, el pronunciamiento de la Corte lo que determinó fue revocar, digamos, la sentencia que había dictado el superior en el amparo. La doctora Goyeneche planteó allá a fines del mes de diciembre, planteó un amparo dirigido fundamentalmente a cuestionar la apertura del jury. Recuerdan que la apertura del jury fue el día 30 de noviembre, el auto de apertura, y en el mismo auto de apertura del jury se decide separar al Ministerio Público Fiscal, que es el órgano encargado de la acusación, tanto de acuerdo a la ley del jury, la ley orgánica y otras normas legales, incluso la propia Constitución. Entonces, ese hecho fundamental, que es un poco el aspecto, el pecado original, digamos, de
este pedido del jury, había 30 días para plantearlo, porque el amparo tiene un plazo de 30 días de caducidad para el planteo de la acción de amparo. Lo planteamos fines de diciembre y fue resuelto en la feria. Fue resuelto en la feria por la doctora Albornoz, que era la jueza de feria, y fue admitido. O sea, en ese sentido se sostuvo, se recepcionó, digamos, nuestro planteo y se ordenó que el jury se integre debidamente, digamos. Se declaró ilegítimo la decisión del jury de apartar al Ministerio Público y se ordenó. Fiscalía de Estado apela la decisión y esto llega al Superior Tribunal de Justicia, que ya fue en el principio del mes de febrero. El Superior Tribunal de Justicia, con el voto de 3 de sus vocales, Carlomagno, Giorgio y Esmaldone, deciden rechazar el amparo, revocar la sentencia de la doctora Albornoz con un argumento realmente insostenible, que era decir que había una pretensión, un pedido similar formulado por el doctor García a título, como en su condición de procurador general, y que esto le impedía a la doctora Goyeneche, le impedía reclamar, cuando son dos acciones separadas, aunque pudieran tener el mismo objeto, pero el amparo, en su tradición, que nuestra provincia tiene una larguísima tradición en materia de amparo, es una acción personalísima, individual, de la persona afectada. Y esto se le negó a ella con el argumento de que había habido paralelamente otra pretensión. Esto lo cuestionamos también a través del recurso extraordinario ante la Corte, y es lo que la Corte, previo a un dictamen del Procurador General, del doctor Casal, la Corte decide el día martes, resuelve revocar la decisión del Superior Tribunal, y bueno, ahora estamos a la expectativa de que con una nueva integración el Superior Tribunal se expida respecto a este tema, que es determinante o que tiene una relación directa, digamos, con el jurado de enjuiciamiento. A ver, Lamborghini, ¿cómo van mirando ustedes los movimientos del jurado de enjuiciamiento? O sea, acá hubo un pronunciamiento de la Corte, pero nadie sabe qué va a pasar, qué va a hacer el jurado de enjuiciamiento. Digamos. Es como que ellos están, digamos, como que dicen, es un problema del Superior Tribunal y la Corte y no nosotros, digamos. Pero no es tan así, me imagino, ¿no? Porque es una cosa que todo tiene que ver con todo, me parece, ¿no? No, a ver, obviamente entiendo que esto está relacionado. De hecho, el acceso a la vía judicial es precisamente para cuestionar el apartamiento ilegítimo del Ministerio Público Fiscal. Y también el propio jury lo ha entendido así desde el momento que ha solicitado al Superior Tribunal de Justicia que le informen los movimientos de este amparo al propio jurado de enjuiciamiento. Pero además, como decía el doctor Pita, acá hay una resolución, una sentencia judicial que hizo lugar inicialmente al amparo de la doctora Goyeneche. Después esa resolución fue revocada por el Superior Tribunal de Justicia y ahora la Corte ha revocado la resolución del Superior Tribunal de Justicia, por lo cual entendemos que sigue vigente esta primera resolución del amparo, es decir, la dictada por la doctora Albornoz, en el sentido de que ordena al jury hacer una correcta integración del Ministerio Público Fiscal con, lógicamente, el procurador y, en caso de inhibición o recusación, con los fiscales que sigan. ¿Qué pasa si el jurado de enjuiciamiento sigue su mecanismo? O sea, tiene previsto que el viernes tenía que votar el doctor Esmaldone, el lunes creo que vota la doctora Mulone. Si ellos siguen ese camino. Bueno, en principio, como le digo, esta sentencia que está operativa hoy, básicamente lo que sostiene es que es ilegal la integración con el doctor Justet. Entonces, eso supone que los actos cumplidos son nulos y eventualmente los actos que se dicten en consecuencia. Es decir, la sentencia puede eventualmente anularse por esta circunstancia. O sea, pero ustedes son conscientes que eso puede suceder y puede haber una especie de colisión, digamos, conflicto, ahí. Sí, sin duda. Pero como señalaba bien Leopoldo en la exposición de recién, el propio jury
el propio jury, nosotros hicimos un planteo, cuando interpusimos el recurso extraordinario federal, le pedimos al jury que suspenda hasta tanto se decide el recurso extraordinario federal. Y el jury resolvió que no, que la mera interposición del recurso no suspendía, pero dejó a salvo que si la Corte o si en definitiva se admitía el recurso extraordinario federal, era factible una suspensión. O sea que incluso, como se señalaba recién, le pidió al Superior Tribunal que le informe cuál es el estado del amparo. O sea, el jury ahora no puede desconocer, decir, bueno, estos son dos andariveles distintos, nosotros nos manejamos con el andarivel del jury y vamos adelante y hasta la instancia final, incluso de remoción, y el amparo que vaya por otra vía. No, porque el amparo estaba destinado a corregir la ilegalidad en que había incurrido el jurado de enjuiciamiento. A ver, Juli, hablamos con el doctor Julio Federic, que digamos es el creador del Código Penal de Entre Ríos, y nos decía lo siguiente al respecto. A ver. Aquí hay un apartamiento flagrante de la letra de la Constitución, y yo decía que cuando uno interpreta, tiene técnicas para la interpretación, no es que la interpretación es absolutamente libre y uno puede decir que pájaro es lo mismo que murciélago, no es lo mismo. Acá hay técnicas para interpretar. Cuando la Constitución es clara, no hay manera de interpretarla de otra forma que lo que declara la Constitución. Por ejemplo, en las cuestiones orgánicas, es decir, cómo se conforman los órganos, no hay ninguna duda que la Constitución ordena eso, cómo se compone un órgano. Y acá lo que se hizo, lo hizo el jurado de enjuiciamiento, apartó al órgano acusador con un argumento que podría ser atendible en cuanto a si esa suposición de que iban a favorecer o no iban a tener la integridad suficiente como para hacer las acusaciones y demás, se iba a dar. Usted también estuvo en el listado y usted rechazó este planteo. A mí me tocó, y cuando me tocó esto, cuando me llamaban para que sea fiscal, digo, de ninguna manera, esto está contra la Constitución, e ir contra la letra clara de la Constitución, por más que usted tenga la presunción de que habría por parte del Ministerio Público, por esa cuestión de jerarquización y demás, podría haber algún inconveniente para el ejercicio cabal de la función. Usted no puede ir en contra de la Constitución. La Constitución dice esto y esto es lo que tiene que cumplirse. Es más, señalé que hay responsabilidades. Hay responsabilidades porque si nosotros realizamos un nombramiento ilegal, entramos en una tipicidad del Código Penal. Es decir, que en el Código Penal está previsto que aquella persona que acepte u ofrezca un nombramiento ilegal queda incurso en esa tipicidad. Habrá que ver después si es delito o no, que es una cuestión aparte. Pero esto lo señalé con absoluta claridad y dije, no voy a hacer esto porque voy a cometer un delito. ¿Cómo observó esta cuestión de... La doctora Goyeneche hizo varias recusaciones, o sea, de integrantes del jurado de enjuiciamiento que a su entender no podían estar allí por sus vinculaciones con Uribarri, con el poder político, con un imputado como imputado elevado a juicio, como el caso del hijo del doctor Esmaldone, y sin embargo se siguió adelante como si no pasara nada, digamos, ¿no? O sea, es un mensaje preocupante el que también se manda a la sociedad, ¿no? Sí, es un mensaje preocupante y, bueno, cada uno responderá por sus acciones. Acá el meollo de la cuestión de la acusación a Goyeneche desde el punto de vista formal fue que no se excusó a su debido tiempo. Acá hay también planteos recusatorios que fueron rechazados. Habría que revisar si esos planteos recusatorios, cuando llegue el momento, fueron suficientes. Y si fue suficiente también el rechazo.
esas cuestiones, independientemente de las opiniones que nos merezcan. Yo estoy hablando estrictamente desde el punto de vista jurídico. A su entender, ¿cuánto pudo haber erosionado este episodio del Giulia Goyeneche y todas sus entretelones hacia adentro de la justicia? Y por lo pronto hay una posición y una incomodidad por parte de los fiscales que salen a decir, vea, nosotros no nos van a mover, no nos vamos, es decir, que han sentido el impacto. Por el otro lado, hay cuestiones objetivas que tienen que ver. Y la cuestión objetiva es el pedido de informes que le hacen al Estado argentino desde la ONU. Desde la ONU. La verdad es que yo no sé si esto no mueve el amperímetro, no sé qué puede moverlo, ¿no es así? Porque no es que le pide de una manera absolutamente genérica qué pasó, qué es lo que ocurrió. No, le pide con puntos precisos qué ocurrió con las causas después de tal cosa, qué ocurrió en el juicio, cómo se conformó, por qué razón esto, por qué razón la otra, y el Estado argentino deberá contestarlo, porque estas cuestiones no son, no es que usted puede cajonear un pedido de informe del organismo internacional, no lo puede hacer, porque tiene sanciones, aparecen sanciones de todo tipo. Y dentro de la diplomacia se conocen perfectamente. Entonces, me parece que lo que ha provocado esto es algo... Pero al Estado argentino, pero primero va a tener que responder el Estado entrerriano al Estado argentino. Pero el Estado argentino lo que hace es llamarlo al Estado entrerriano y dice, che, escúchame, ¿qué es lo que pasa acá? Tengo que contestar esto ante la ONU. Claro. Entonces es una cuestión... Podrá haber algún irresponsable que diga, no me importa a mí lo que diga la... Pero, claro, irresponsable está lleno, ¿no? Pero lo que está precisamente solicitado es al Estado argentino. Sí. Es decir, que el Estado argentino va a tener que recabar toda la información del Estado entrerriano y hacer la contestación correspondiente. Bien, a ver, algunas preguntas. O sea, no hay forma de que se extiendan los plazos. O sea, esto termina el 30 de mayo. No hay forma. Sí, nuestra ¿O hay alguna forma? La norma es categórica. La norma dice desde el 30 de noviembre hasta el 30 de 6 meses e incluso establece una única excepción, que es la existencia de hechos nuevos, que acá no se ha planteado, que exige todo un planteamiento formal, o sea, nuevas ampliaciones de la acusación durante la causa, que acá no ocurrió. Así que la norma es categórica y lo traen casi todas las normas regulatorias del jurado de enjuiciamiento, porque si no se deja pendiente sobre un juez y sine die, ilimitadamente, durante años una acusación. Entonces, aunque pueda parecer muy dura la norma, pero es una norma que no es propia solo de la regulación de Entre Ríos, sino de casi todos los regímenes podrán ser 6 meses o un año, de acuerdo a cómo. O sea que acá tenemos 19 días para que se cumpla con lo que pide la Corte. En 19 días se debería conformar ese tribunal del superior para que atienda, para que vea el amparo. Si se tiene que, con lo cual obviamente va a ser con camaristas, puede haber recusaciones, ¿no? Excusaciones. Y hay que ver quién va de fiscal, digamos, en todo caso, y hacer de nuevo el juicio. En principio es así. A ver, acá debiera resolver el Superior Tribunal de Justicia. Por supuesto, no sabemos en qué sentido va a resolver, pero sí lo que hace es confirmar la resolución de la doctora Albornoz. Lógicamente, se tendrá que integrar la acusación con el Ministerio Público Fiscal propiamente dicho, y se tienen que renovar todos los actos que se cumplieron en este juicio en ausencia del Ministerio Público Fiscal, es decir, desde el momento de la apertura de causa, la formalización de la acusación por escrito
ofrecimientos de prueba y eventualmente el juicio propiamente dicho, el debate. Y si eso no ocurre, se cae el jury. Entendemos nosotros que es un plazo de caducidad para dictar resolución el jurado. Entendemos que esa es la hipótesis nuestra. Doctor, una última a usted. Usted tiene una experiencia muy rica como juez, como presidente de la Asociación de Magistrados. ¿Alguna vez creía que se podía llegar a algo así, digamos, o sea, de que se resuelvan cuestiones violando leyes y que la Corte o la ONU los rete, digamos, o sea, les diga, señores, están haciendo mal las cosas, háganla bien, o sea, gente con experiencia, digamos, ¿no? Sí. Resolviendo eso. Yo creo que en nuestra provincia, con sus altibajos, sus problemas, una provincia que nunca tuvo intervención federal, entonces tiene una tradición institucional no conflictiva, de respeto a las instituciones y a la Constitución, y me parece que acá se ha dado un episodio que en años no se ha visto, digamos, más allá de las crisis graves generales, digamos, pero este problema que se plantea a partir del jury a la doctora Goyeneche, yo creo que genera un quiebre importante y me parece que implica un retroceso para la provincia en este reconocimiento de una provincia pacífica, de una provincia respetuosa de sus instituciones y de la ley, ¿no? ¿Y por qué, Leopoldo, por qué entendés que se llegó a esto? ¿Y cuánto de responsabilidad hay también de parte del gobierno entrerriano? Porque tranquilamente el gobierno podría haber advertido de la situación, decir, señores, nos estamos equivocando acá. Esto va a tener su costo político. Sí, en principio el jury es autónomo del Poder Ejecutivo, ¿no? Pero, a nosotros nos ha llamado poderosamente la atención y nos sigue llamando poderosamente la atención la cantidad de irregularidades que tiene este procedimiento, iniciando con del apartamiento de un órgano entero, un órgano de la acusación, pero han habido muchas otras, como por ejemplo la indefinición de los hechos, la ampliación del objeto procesal, prueba ilegal inicialmente admitida, acusaciones que hace el acusador ad hoc al momento de los alegatos de clausura, donde incorpora hipótesis de hecho, sin fundamentación además esa alegación, porque por ejemplo dice que la inhibición correspondía en función del artículo 38 del Código Procesal Penal, y ese artículo 38 tiene múltiples causales, es decir, están todas las causales ahí, es decir, acá hay una pluralidad de violaciones procedimentales, y sí, por supuesto que es llamativo. Y me quedó una en el tintero. Supongamos que el jury se cae, ¿no? Los que no llegan con los tiempos. ¿Y si la vuelven a denunciar a la doctora Goyeneche? Eso se Por puede. los mismos hechos ya no, porque evidentemente aún la caducidad del jury por el transcurso del tiempo implica que sobre estos hechos no se puede volver. Habría un non bis in idem que no se permite, que sería contrario a la Constitución. Así que lo demás, ya sería una especie de encarnizamiento, de buscar otras causales u otros elementos, pero no. Pero, a ver, sinceramente, ustedes no vieron que esa posibilidad, en función de lo que usted dice, digamos, ¿no? De la cuestión venganza, sí, que se le insista. En principio yo le diría que hay un impedimento procesal, digamos, y es lo que dijo el doctor. Sí, está bien. Es el ne bis in idem, entonces eso no debiera suceder. Por supuesto tampoco debía suceder lo que sucedió y tuvo que intervenir la Corte, digamos, ¿no? Sí. Bueno, a ver, lógicamente, frente a estas violaciones, nosotros lo que tenemos pensado hacer es tener un control judicial de esto, como ha venido siendo esta acción de amparo, digamos. Uno tiene la expectativa de que este proceso no sume más irregularidad de la que tiene, sino por el contrario, tienda a regularizarse. Bien, doctor Espita de Lamborghini, gracias por la presencia aquí. Por favor.
Nos vamos a la última pausa y ya volvemos con el último bloque. En modo otoño. Canal 9, a tu lado. Renovamos el home banking de Banco Entre Ríos y ahora es mucho más ágil, simple y práctico. Pagar tus compras es más ágil, simple y práctico. Pedir un préstamo es ágil, simple y práctico. Así es el nuevo home banking de Banco Entre Ríos. Ágil, simple y práctico. bancoentrerrios.com.ar. Llegaste. Sentí la naturaleza. Volvé a conectar con vos. Encontrá tu destino en vivisantafe.com. Santa Fe Provincia. Next es la combinación de 4 activos. Para aliviar todos los síntomas de la gripe, necesitas más que un analgésico. La fórmula de Next tiene paracetamol, butetamato, fenilefrina y cafeína. 4 activos para aliviar a partir de 30 minutos todos los síntomas de la gripe. A los síntomas de la gripe, deciles Next. ¿Cansada de promesas para tu pelo que nunca llegan a cumplirse? Yo pasé por lo mismo, hasta que descubrí el nuevo Vagovit Capilar Reparación Intensiva. Su fórmula con pura vitamina A, óleo de argán y maca peruana restaura las zonas dañadas de la estructura del pelo en solo 2 minutos. Reparación de la piel del cuero cabelludo hasta las puntas. Descubrí el nuevo Vagovit Capilar Reparación Intensiva. Sé lo que pensás y me pasaba lo mismo, pero me animé con Evacopa. Yo creo que ni siquiera me la podría poner. Vas a ver que se puede. La plegás en forma de C o en forma de twist y queda súper compacta. ¿Es muy complicada de sacar? Estar relajada es clave. Con el dedo presionas de costado para que ingrese aire y se rompa el vacío. ¿Y cuánto dura? Evacopa dura hasta 10 años. 10 años sin generar una montaña de residuos. Vamos, es hora de animarse y cambiar. Anímate al cambio con Evacopa. Sufrir de hemorroides me fue alejando de lo que más me gusta, los caballos. Era una pesadilla hacer cualquier cosa. Imagínate apoyar la cola en la montura. Creo que estuve cerca del bisturí. Pero Contractil me cambió la vida. Contractil Cápsulas alivia las hemorroides desde adentro. Sus 3 ingredientes con efecto fleoconstrictor alivian la picazón, el dolor y la inflamación desde la primera toma. Este mes no te pierdas el 2 en 1 de Contractil. Encontrá el Extra Pack de Laboratorio Lea en todas las farmacias del país. Si sos estudiante, viajas gratis. Si sos docente, viajas gratis. Si sos asistente escolar, viajas gratis. Boleto educativo gratuito para toda la provincia de Santa Fe. Santa Fe Provincia. Uy, amigo, ¿qué pasó? No, quedé mal del partido del otro día. No sé si estoy para jugar. Eso te pasa por no prepararte usando Bengué desinflamante. Ponételo y vas a ver. Bengué desinflamante alivia el dolor y la inflamación localizada en todo tipo de lesiones. Son años de potrero. Bengué desinflamante, imparable contra el dolor. Tenías razón, Chueco. Tafirol cápsula blanda es buenísimo. Te lo dije, ¿o no? Y cuando necesite de nuevo, ¿cómo hago? ¿Te aviso al pager? ¿Pager? No, Chueco, no tengo. Dale, Chueco, tenés que actualizarte un poco, así no va. Tafirol Plus Rápida Acción, con toda la velocidad de su tecnología líquida, disminuye la inflamación y alivia los dolores musculares más intensos. Más obras, más espacios para compartir, cuidar y disfrutar. Construimos juntos la ciudad capital. Municipalidad de Paraná. Nuestras vaginas tienen mucho para decir. Antes me decías sequedad vaginal y automáticamente imaginaba mujeres más grandes. Hasta que me pasó. Llegó Evagina Gel Lubricante. Hidratación y lubricación diaria para la zona vulvovaginal. Lo uso todos los días y es un viaje de ida. Con ácido hialurónico, L-arginina y aloe vera. Hidrata, reafirma y revitaliza. Poder hablar de lo que nos pasa está bueno. Nuevo Evagina Gel Lubricante. Me llamo Camila Barrera, estudio diseño industrial y tengo 22 años. Me maquillo los granos para que no se me noten, pero el maquillaje siempre me saca más. Fui al dermatólogo y me recomendó que usara maquillaje asepsia.
La tecnología de los maquillajes Asepxia unifica el tono de tu piel mientras ataca las imperfecciones, ya que contiene ácido salicílico. Nuevo Asepxia maquillaje en polvo anti-imperfecciones. Ponerse al día tiene su beneficio. Nueva moratoria de tributos provinciales del 1 de marzo al 31 de mayo. Reducción hasta 80% de intereses en impuestos, tasas y contribuciones provinciales. Condonación de multas no firmes para deudas devengadas hasta el 30 de septiembre del 2021. Posibilidad de pago contado o planes en 12, 24 y 36 cuotas. Administración Provincial de Impuestos. Más info en www.santafe.gov.ar/API. Último bloque, 22:50. A ver, vamos al picadito que le había prometido a Ezequiel. Muy bien. El 26 de mayo se hace la audiencia de apelación por el sobreseimiento de Sergio Uribarri en la causa Diego Armando Cardona Herrero. Lo preside Elvio Garzón. Pero el 20 de mayo, el juez Mayer fijó una audiencia de sobreseimiento a pedido de todo el resto de los imputados de la causa Cardona Herrero. Como no podía ser de otra manera, los demás imputados quieren los mismos beneficios de Uribarri, de Carlos Aidar y de Miguel Ulrich. Era previsible, digamos. O sea, si está el sobreseimiento de Uribarri, Aidar y Ulrich, nosotros también queremos sobreseimiento, le van a decir al juez Mayer, que ya les dio el beneficio a los señores ahora ex imputados hasta que pueda cambiar esto en alguna apelación. Ezequiel, ¿usted? Bueno, el primer picadito, como para entrar, vamos a hablar de Luis Vázquez. Este jugador que recordarán llegó a Patronato de Paraná de la mano de Oscar Regenjar, que no llegó a jugar en primera división de Patronato, sí en la Copa Argentina. O sea, no jugó primera división A, tampoco B Nacional, era muy chico. Pero, bueno, la cuestión es que Luis Vázquez, después de un partido que jugó por Copa Argentina, fue vendido justamente a Boca. Y ahí, bueno, comienza su trabajo, llega a primera división. Es uno de los valores más importantes, un referente, alterna titular y suplente, y sus buenas actuaciones determinaron que ya hace mucho tiempo, y fue un adelanto incluso hace algunas semanas en el programa Cuestión de Fondo, Luis Vázquez estaba siendo observado por clubes alemanes. Uno de los clubes alemanes que lo estuvo viendo en el último partido fue el Borussia Dortmund a través de sus captadores. Bueno, aparentemente le han dado el ok para que comience la negociación. Veremos qué va a pasar en el futuro con Luis Vázquez y si su futuro justamente va a estar en el Borussia Dortmund, equipo que está jugando la Bundesliga, se clasificó para la propia la próxima Champions League. Lo importante a todo esto, el ingreso económico que significaría para Patronato de Paraná, porque va enganchado en una venta, teniendo en cuenta que un porcentaje del pase sigue siendo de Patronato. A Patronato, hoy el jugador, puede que en el futuro tengamos que hablar de otra cotización, pero hoy en el mercado vale 4 millones de euros. En consecuencia, a Patronato le podrían corresponder cerca de 400.000, 500.000 euros por la venta del jugador. Hoy. Puede que valga más. Así que buen ingreso, sería un buen ingreso. Ojalá se haga en estas próximas horas, porque el Patronato está necesitando traer jugadores de refuerzo. No creo que sea en las próximas horas, pero el futuro de Luis Vázquez, ex Patronato, está en el fútbol europeo. Bueno, me toca a mí. Bueno, dale. Viste que hay toda una... No se sabe bien qué va a ser el intendente Adán Val, digamos, ¿no? Después que termine su gestión. Porque hay muchos que quieren que Val vaya por la reelección como intendente. Pero me dicen que no quiere saber nada con la reelección como intendente. No quiere saber nada. Que él quiere sí o sí ser precandidato a gobernador de Entre Ríos, por lo cual se genera, digamos, la pregunta del sector de Val es, bueno, ¿y quién va a ser la persona que puede llegar a reemplazarlo como candidato o como precandidato a intendente de Paraná? ¿Sabes a quién están hablando y están convenciendo? Se abre el mercado de pases. A la doctora Rosario Romero. Mira.
que me dicen que no le disgusta la idea de... Ella fue secretaria de gobierno de José Carlos Halle, su esposo, en la gestión del doctor Halle. Pero también hay quienes desde el gobierno dicen, puede ser una futura vocal del Superior Tribunal de Justicia, digamos, ¿no? Pero parece que la cosa más por el lado de que sea una futura candidata a intendente con chances, digamos, ¿no? Bueno, me puedo quedar con un temita fuera del picadito número 2 que tenía preparado porque me acaba de llegar un informecito. A ver. Casi nunca se pide un informe, se eleva un pedido de informe por deportes al Ejecutivo Municipal. Pero en este caso, hoy se ha hecho un pedido de informe presentado por los concejales Walter Rolandelli y Francisco Avero. Quieren saber de la suerte del Museo Histórico del Deporte Paranaense. ¿A dónde fueron a parar las donaciones que se han realizado? Y bueno, porque uno recuerda, por ejemplo, la bicicleta histórica de don Humberto Barisco. ¿Dónde está la bicicleta? No sé. Después, bueno, yo tampoco. Hay una camiseta de los All Blacks de Nueva Zelanda. ¿Y dónde estaban, que usó el Chelo Falli. Estaba en calle Urquiza, después fue sacado de ese lugar. ¿Y ahora dónde está el museo? ¿Dónde fueron a parar la...? ¿Qué se pararon las cosas? Claro, porque Chelo Falli, Marcelo Falli, que fue jugador de los Pumas, quiere recuperar su camiseta que donó. Nada más y nada menos que jugó contra los All Blacks. También hay muchas donaciones que hicieron distintos deportistas. Bueno, pedido de informe a ver qué contestan y si se puede encontrar ese... ¿Me toca a mí ahora? Sí, adelante. Bueno, le dejo. Se jubiló el vocal Daniel Perotti, quien integraba la Cámara de Casación Penal de Paraná, junto con la doctora Badano y la doctora Davite. Quien más empezó a sonar en los últimos días como posible reemplazante es la doctora Susana María Paola Firpo, actual jueza de garantías de Paraná, aunque el cargo en el que había ganado en el concurso era de defensora oficial. La doctora Firpo, quien llegaría propiciada o con el aval del vocal Daniel Carubia, participó recientemente del concurso número 167 para elegir 5 cargos en el Tribunal de Juicios de Apelaciones de Paraná, pero salió en el 10º lugar, según la información pública de la página del Consejo de la Magistratura. Actualmente se encuentra inscripta en 2 concursos en trámite, el número 253 para juez de garantías de Paraná y el número 230 para el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná. Bueno, la última, el Mundo Patronato. Mañana Copa Argentina, 32 avos de final, va a enfrentar a Deportivo Morón, con quien ya había perdido en una oportunidad 2-0 en Buenos Aires, pero bueno, va por la revancha. Y lo positivo, Sábalo enfrentó a Morón como técnico 5 veces y siempre ganó. Así que no vamos a decir que somos mufas, porque decimos que cómo salió el resultado anterior. La cuestión es que Patronato va a presentar una formación titular que probablemente cuando arranque el próximo torneo va a tener varias bajas, porque hay varios jugadores que no serían tenidos en cuenta y otros que ya están pidiendo permiso para irse. Algunos que están analizando ofertas, el caso de Gabriel Gudiño, que fue un jugador regular, digamos, tuvo buenos partidos y otros no. Bueno, Gabriel Gudiño, que va a ser titular mañana, probablemente sea su último encuentro. Lo mismo, el que prácticamente ya está confirmado es Lucas Barrios, que va a ser titular, que dicen pidió jugar para despedirse. Bueno, la cuestión es que Lucas Barrios, que vino con una foja de servicio importante a nivel internacional, obviamente, se le respeta toda la trayectoria, no funcionó en Patronato, dicen que va a dejar el fútbol directamente. También Oliver Benítez está buscando nuevo club, según se dice, no quiere seguir en Patronato. Hoy, el día de mañana ante Morón, va a estar en el banco de suplentes. Y Johnny Herrera tampoco sería tenido en cuenta y va de titular. Ahora, la pregunta es, si estos jugadores ya tienen prácticamente las valijas medianamente hechas, teniendo en cuenta que Patronato haga la Copa Argentina, mejor que queden eliminados y se pongan a pensar en el próximo torneo. ¿Qué van a estar pensando dentro de 10 días con quién van a jugar Copa Argentina si hay que salvar el descenso? Yo hubiese hecho una prueba de jugadores, hubiese probado algunos pibes que están prácticamente sin tener lugar, el caso de Alexander Sosa, probar algún volante, seguir dándole la titularidad a Vaninaga y empezar a ver pibes de las inferiores. Me parece que tendría que haber sido este partido un banco de pruebas para ver si hay pibes que se pueden sumar al plantel profesional. No, bueno, los que prepararon la valija mañana pasan por Santa Fe, juegan y después chau, adiós. Mirá vos. Bueno, el 20... Viernes 20 de mayo,
en el marco del ciclo de charlas periodísticas, viene Miguel Rep a presentar su libro Diego nacido para molestar. Y después sigue el 25 de junio Luciana Geuna y Maru Dufar. Muy conocidas ambas. Van a hablar de periodismo y política en nuestro país. Así que, y hay más fechas. Hasta octubre hay una charla por mes. Y para aquellos que... porque recordarás, se frustró lo de Alconada por el paro sorpresivo de los camioneros que cortaron la autopista y no lo dejaron pasar a Alconada allá por Rosario. Hugo Alconada viene en agosto, ¿no? Bueno, nos vamos, señor. Son las 23 en punto. Semana muy corta. Bien, muy bien. Gracias por estar del otro lado. Hasta el miércoles que viene.